es que nosotros necesitamos un instrumento de pago que no sea manejado por el Banco Central y que me dé total privacidad, que me dé anonimato, que me dé todas esas cosas. Esas son cosas que muy seguramente a ellos en un sofá en Austria tomándose una cerveza, puede que sean cosas supremamente valiosas. Pero yo creo que en nuestros países, Yo, uno decir que el Bitcoin va a distribuir la riqueza cuando sabemos que una persona que reciba un Bitcoin, un asalariado que reciba su Bitcoin, si es una persona como el 90% de la población en nuestros países, esa persona no va a poder ahorrarlo, le va a tocar gastarlo al día siguiente. Entonces eso que tenga una herramienta de ahorro y que va a tener una apreciación en el largo plazo, como estaba diciendo alguien al final ayer, es muy bonito, sí, y diversificar el portafolio es muy bonito, o sea, es chévere. Y a mí lo que me dijo Eloísa anoche, de que uno debería tener el 1, el 5% de su portafolio en Bitcoin, estoy totalmente de acuerdo, es chéverísimo, me parece buenísimo de diversificación, pero es que en el 90% de las personas de nuestros países no tienen ahorro, no pueden invertir. Entonces, la herramienta de diversificación es muy bonita, pero no Bueno, funciona. ya ni siquiera hemos terminado de presentarnos todos y ya Bueno, sí, entró el presentémonos. intenso. Yo sabía que esta charla iba a ser así como medio intensa. Me gustaría darle la palabra a Arturo, a Conde, que tienen perspectivas sobre Bitcoin de igual forma muy centrada. Ayer Arturo mencionaba algunos puntos muy importantes en términos fiscales, qué implica el poder liberatorio, qué implica moneda de curso legal, si es moneda extranjera, se considera como tal. Creo que va a ser sumamente interesante la perspectiva de Arturo. En el caso de Conde, pues todas estas implicaciones que pues, se pudieran dar en términos pues igual, ¿no? Legales, cómo se puede conceptualizar un país, en fin. Quisiera ceder la palabra ahora a Arturo. Yo doy total libertad para que se presenten como ustedes quieran, porque si no, luego dicen, oye, yo vengo a título personal, no vengo representando ningún organismo de un país, así que les dejo esa libertad. Arturo, muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues te cedo el micrófono. no, al contrario, Elo, muchas gracias por la invitación y por organizar el foro para discutir estos temas que se ponen muy interesantes. Eh, yo quisiera retomar una parte de lo que mencionaba Carlos en torno a la publicidad, el marketing y toda esta euforia que se crea alrededor de la publicación de la ley Bitcoin, ¿no? O sea, es clarísimo, bueno, por lo menos a mí se me hizo algo abrumante la cantidad de seguimiento mediático y de euforia que causó en las redes sociales el tema de la aprobación de Bitcoin en El Salvador. Y esto a mí me genera cierta preocupación, sobre todo en países como Latinoamérica, porque en Latinoamérica estamos llenos de oportunistas, ¿no? A mí realmente esto me preocupa y más teniendo en cuenta cómo se hace la política en muchos países de Latinoamérica y cómo vemos que las democracias son débiles en países como El Salvador, donde bastaron 3 días para proponer una iniciativa de ley para aprobarla, sin oposición, sin peso y contrapeso alguno, en el Congreso. eh, lo que se envió por parte del presidente fue exactamente el texto que vimos aprobado y es de preocupar, ¿no? Yo quisiera ver en México, por no decir un país con una democracia más sólida, eh, que propusiéramos una reforma a nuestra, digamos, a nuestra regulación monetaria y la exposición de motivos tuviera 15 líneas de texto, ¿no? O sea, la exposición de por qué resulta necesaria esa modificación a la regulación monetaria fuera suficiente con 15 líneas de texto, es decir, sin ningún análisis de impacto, sin ninguna consideración, ¿no? A mí me parece eso preocupante y sobre todo se mencionaba en otros foros, ¿no? Por el posible efecto contagio. Yo no sé si haya políticos en el resto de Latinoamérica, han ido saliendo ahí en algunos países quienes han estado intentando aprovechar esto, se han estado intentando subir a la euforia que se provocó. Creo que incluso ya ha habido por ahí en Paraguay quienes dijeron que iban a proponer su propia iniciativa de ley para
igualmente introducir temas Bitcoin a sus propios países. Afortunadamente en México, hace rato por la tarde, el gobernador Alejandro Díaz de León del Banco de México dijo que por objeto dotar de curso legal al Bitcoin, ¿no? Dejó bastante clara su postura en relación con las criptomonedas, como ya lo había hecho cuando se había publicado la ley FinTech por acá. Creo que son temas que merecen mucha más consideración que una simple reforma a una, o sea, digamos, una publicación de una ley que tiene 14 artículos efectivos. Hay dos artículos por ahí que no hacen mucho, que no tiene mucho sentido que estén ahí ni siquiera. Dos páginas digamos, de ley, cuando pues es algo que tuviera muchas más implicaciones. Yo creo que incluso eso habla de la poca seriedad que querían darle el mismo presidente al proyecto, ¿no? Me parece a mí que pudiera calificarse incluso de una campaña publicitaria, ¿no? Sin que necesariamente quisiera que realmente permeara esta adopción de Bitcoin en el país. O sea, parece que los esfuerzos fueron dirigidos más bien a una campaña publicitaria y no a que eventualmente existiera algo serio que afectara la economía de los salvadoreños. Yo quisiera empezar nada más con estos comentarios y pues bueno, con gusto ver cómo evoluciona la plática e intervenir ya más adelante. Muchas gracias, Arturo. Claro, la invitación es pues que nosotros hagamos este preámbulo, pero todos los participantes, dudas, comentarios, alguna postura también, pues bienvenido, es el objetivo de esta sesión, y sobre todo analizar, ¿no? Las implicaciones de esta decisión que por ahí de pronto en Twitter es muy optimista y sí, y todos nos vamos al Salvador, pero realmente no, nosotros no estamos en El Salvador, ¿no? O sea, habrá que empezar a analizar estos puntos. Y bueno, ahora me gustaría ceder el micrófono a Conde, pues gracias, Conde, por estar acá, por acompañarnos, que yo creo que nos vamos a divertir bastante. Claro que sí, Elo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, me encanta, todos los eventos que organizas son una maravilla. Pues está muy padre, yo la verdad es que estaba escuchando aquí lo que decían mis colegas, creo que intervenciones muy buenas y muy prudentes y creo que coincido mucho con ellos. Para mí el tema de lo que hizo el presidente de El Salvador fue es una opinión muy personal y puedo estar mal, pero para mí fue una estrategia publicitaria. Tienes a un grupo de tecnochamanes que se están yendo de Silicon Valley porque no les gusta cómo los tratan ahí, se están yendo a Miami, tienes al gobernador o al presidente de la ciudad de Miami, creo que sí, creo que los dos, ¿no? Tanto el de la ciudad como el del estado, están ahí poniéndose pues de tapete para estos tecnopersonas para jalarlos para que abran ahí y se me hace muy lógico que el presidente Bukele quiera hacer algo muy similar, ¿no? Y ya salieron 2 o 3 personas anunciando que iban a invertir en El Salvador. Y yo decía por ahí en un hilo que me aventé hace unos días que pues creo que México no necesita una estrategia publicitaria en ese sentido. Por lo menos todavía no, ¿no? Entonces, creo que es aventurado, coincido con lo que decía Arturo, oye, muy al vapor haber emitido la ley. Eh, y pues creo que va a estar interesante ver qué se desenvuelve. Dudo mucho, la verdad, que existan legislaciones en países económicamente más poderosos que quieran incluir Bitcoin con poder liberatorio. Creo que más bien lo vamos a ver en las empresas privadas que estén dándole más peso a Bitcoin como un asset class un poquito más serio en sus propias mezclas, en sus tesorerías. Eh, pero difícilmente veo a muchos gobiernos, por lo menos que estén apuntalados económicamente, como puede ser México, como puede ser Chile, como puede ser Brasil, moviéndose a una decisión así, ¿no? Yo creo que fue más bien como para presentarse muy techy
atrayendo a estas personas que por alguna razón están siendo parte de este éxodo y que están buscando un lugar en donde caer, como el gobierno de Cuba en los 50 quería atraer a los capitales americanos a poner los casinos. Yo creo que es un poco lo mismo, ¿eh? Y digo que puedo estar mal porque es una opinión muy personal, que no está basada en absolutamente nada, es lo único que yo creo, es el gut feeling. Ahora, desde el punto de vista legal, serviría, creo que a mí me gustaría comentar un punto que tú ponías, Elo, sobre la mesa en un tweet que pusiste, que me parecía muy interesante, cuáles son las implicaciones legales en México, porque en México tenemos la ley federal para regular las instituciones de tecnología financiera, que evidentemente habla de activos virtuales y que evidentemente, pues es una definición que hemos comentado hasta el cansancio, que es bastante rara, pero que también reconoce a las monedas o a que se hagan operaciones con monedas o con divisas que tienen o que están reconocidas con poder liberatorio en otros países, ¿no? Y tú ponías ahí en lo que qué consecuencia podría tener ahora nuestra propia ley fintech que estaría reconociendo a Bitcoin nada más porque por principio de reciprocidad en otro país ya fue reconocida como tal con poder liberatorio. Entonces, hacer esos ejercicios de cuál va a ser el impacto en el derecho mexicano, al menos a mí me interesan muchísimo, que creo que por ahí es donde podemos encontrar cosas interesantes sobre qué discutir, ¿no? Eh, sí, igual hizo falta estudio, pero ya está la legislación puesta. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones legales para nosotros? Y eso se me hace fascinante. Muchas gracias. Y esa respuesta, justo esa respuesta, estoy segura que la va a dar Arturo, porque ayer estuvo ese debate y bueno, ya quedó, parece ser, yo ya tengo mi argumento. Me gustaría escuchar a Arturo y ahorita, bueno, ya solicitaron el micrófono, entonces también me gustaría dar apertura al micrófono a quienes lo solicitaron, pero creo que es obligado pasar con Arturo porque la respuesta ya la tiene. Muchas gracias, Elo. Y la verdad es que es una pregunta súper interesante y bastante natural y lógica, porque generalmente en lo que venimos batallando todos los países es en darle una naturaleza jurídica a los activos virtuales, ¿no? Al Bitcoin. Y sobre todo, interesante también en materia fiscal. Yo creo que ahí es donde están las principales preguntas, porque nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo sobre el tratamiento que le damos a las criptomonedas. Si le damos un tratamiento similar al que se le da a las divisas, o si le damos un tratamiento similar al que se le da a los bienes muebles, a los intangibles, etcétera. Generalmente en las jurisdicciones, por lo menos el estándar en los países que pertenecen a la OCDE, eh, las divisas tienen un tratamiento más favorable, ¿no? Por lo menos en materia fiscal. De ahí que venga tanto interés por tomar esta ley en El Salvador, y de ahí aprovecharnos para argumentar bajo nuestra legislación doméstica que los activos virtuales, o bueno, por lo menos Bitcoin, puede ser entonces ahora considerado una divisa. Creo que es un razonamiento hasta cierto punto lógico, pero yo creo que ese argumento no necesariamente sería correcto y la verdad personalmente yo no me iría por ahí y explico un poco por qué. Si bien el Bitcoin ahora regula, bueno, si bien ahora El Salvador regula el Bitcoin como moneda de curso legal con poder liberatorio y restricto, etcétera, etcétera, lo que diga la ley en El Salvador no puede, digamos, como dirían en Estados Unidos, overrule o override nuestras propias leyes, digamos, no podemos sobreescribirlas. Nosotros tenemos que atender a lo que dice nuestra propia normatividad, ese instrumento frente al que nos encontramos. Yo diría que en México tendríamos que acudir a la ley del Banco de México para definir lo que es una moneda extranjera conforme a nuestras propias leyes. Si te vas a los supuestos que menciona la propia ley del Banco de México, la verdad es que yo diría que Bitcoin no cabe ahí en ningún lugar y costaría bastante trabajo argumentar que lo hace, incluso bajo el argumento de que al ser ahora una moneda de curso legal en El Salvador,
pudiera calificar como una moneda de cara a nuestra propia legislación. Yo no lo creo así. Ahora, frente a la propia regulación fiscal mexicana, eh, incluso nos encontramos frente a retos mayores, ¿no? En todos los supuestos que refiere la legislación fiscal sobre cómo calcular ganancias y pérdidas en materia de divisas, frente a la fluctuación del tipo de cambio, refiere que ese cálculo de la fluctuación cambiaria debes de hacerlo en función de los tipos de cambio que publica el propio Banco de México, ¿no? En este caso, pues es más que claro que el Banco de México no publica ningún tipo de cambio del Bitcoin. Yo no sé si tendríamos que caer en una situación tan precaria como para acudir al tipo de cambio que publica Coinbase, ¿no? Para calcular nuestras obligaciones fiscales en México, pues ciertamente no es el caso, ¿no? O sea, es algo que incluso si intentáramos forzar una interpretación en México en ese sentido, nos encontraríamos frente a problemática práctica tan relevante como no poder ni siquiera determinar el tipo de cambio. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que nos hiciste todo una tesis al respecto, lo cual se agradece bastante porque nos encontramos con mucha, pues a veces desinformación, son retos que no hemos resuelto, por ahí hay mucha euforia, pero insisto, habrá que empezar a evaluar estos efectos. Desde mi perspectiva, y ayer lo comentábamos un poquito en el otro foro que teníamos, para mí es en ese sentido, ¿no? Sin ser abogada, pues la moneda extranjera tiene ciertos criterios, por lo menos en México, habría que revisar en cada uno de los países cómo se conceptualiza la moneda extranjera, pero al final los países me parece que van a reconocer como moneda extranjera únicamente la que el Banco Central de dicho país emite, ¿no? Entonces, así de simple se terminaría esa discusión, pero habría que revisarlo. Ahora, por acá nos solicitó Napoleón, solicitó el micrófono, entonces pues adelante. Sí, muchas gracias, Elo. Yo soy de El Salvador y quería darles un comentario de lo que sucede en El Salvador, porque la mayoría de información que sale de aquí es la información del gobierno y frente a la maquinaria publicitaria del gobierno es difícil que se expongan otras voces. Entonces yo quisiera ponerlos un poquito en contexto sobre digamos, el ambiente político y el contexto en el que se da esta ley. El presidente Nayib Bukele se caracteriza por ser un presidente bastante mediático y casi toda la función de su gobierno se basa en su imagen. Si ustedes han estado viendo las noticias en los últimos meses, se habrán dado cuenta que hay un revés democrático en el país. Las instituciones han sido tomadas con los militares y los policías, el fiscal general fue removido con policías luego de una votación ilegal de la Asamblea. La Corte Suprema fue reemplazada también con ayuda de policías y militares, luego de una votación ilegal similar. Y las leyes que han estado saliendo en cuestión de horas en los últimos meses, después de tener a la mayoría de diputados en la Asamblea, una de esas leyes es la ley Bitcoin, que pasó, se anunció en un foro de Miami hace semana y media, 2 semanas, no recuerdo, se anunció sorpresivamente, sin que nadie en el país supiera de esto, se anuncia en un foro en Miami con el presidente en videoconferencia de que va a enviar una ley para hacer el Bitcoin una moneda de curso legal. La envía al Parlamento el día lunes o martes siguiente, no recuerdo, en cuestión de 3 horas, la ley ya estaba aprobada, nadie más en El Salvador la vio. Nadie, ningún profesional, ninguna de las asociaciones de economistas, ni nadie más, universidades, la sociedad civil, conoció esto. Esta ley se hizo en privado, de espaldas a la población y de manera sorpresiva y, en mi opinión, también de manera irresponsable. Entonces, a mí, personalmente, siendo una persona que trabaja con tecnología, Bitcoin me parece una tecnología fascinante, y todo lo del blockchain
me parece fascinante. Aquí lo importante es hacer una separación entre la tecnología y sus beneficios y la ley. La tecnología a mí me parece, como les digo, fascinante, pero la ley fue hecha de espaldas a la población y lo hace de uso obligatorio para todos. El articulado de la ley, del texto de la ley, dice que todas las entidades económicas deben, no que pueden, sino que deben aceptar esa moneda virtual. Y la ley va a entrar en vigencia en 90 días, en menos de 90 días ahora. Entonces, esto ha devenido en una incertidumbre inmensa en la Asociación Bancaria Salvadoreña, asociaciones de comerciantes, las asociaciones de empresa privada, porque como se hizo en secreto y poca gente conoce esta tecnología, hay una tremenda incertidumbre. De hecho, ya hay, se dice que ya hay una falta de liquidez en el sistema financiero porque muchas personas ya están optando por mejor enviar sus ahorros a otro lugar antes de que suceda algo que no conocen. Entonces, yo los quisiera dejar con esos elementos, sobre todo haciendo hincapié de que hay que hacer una diferencia entre los beneficios y las bondades de la tecnología, y lo otro es el aspecto legal, que es el más, digamos yo, que yo más cuestiono y considero oscuro, ¿verdad? Entonces hay que hacer la separación entre esas dos discusiones. Adicionalmente, lo que quería agregar es que antes de que esto fuera una ley y que fuera noticia, ya habían lugares en El Salvador, como el Zonte y otros lugares en la playa, donde ya el Bitcoin se usaba. Es decir, no se necesitaba de ninguna ley para que esto estuviera sucediendo. Y de hecho, yo personalmente veía el experimento en esas localidades del Salvador como algo bastante fascinante y súper interesante. Entonces, no se necesitaba de ninguna ley para que esto funcionara, y de hecho me parece contradictorio de que el Bitcoin nace como una respuesta para no ser regulada por los gobiernos y ahora todos los Bitcoin Bros en el exterior estén celebrando de que esté siendo regulada y forzada por un gobierno. Entonces, no los puedo acompañar por mucho tiempo, me quedan unos 10 minutos más, pero quería dejarlos con esos puntos planteados nada más. Gracias. Napoleón, muy, muy valioso, porque además dices, bueno, yo soy de aquí, o sea, realmente tienes una perspectiva un poco más aterrizada porque estás ahí, lo cual es muy valioso para quienes lo vemos desde afuera y como mencionaba Carlos, ¿no? O sea, a lo mejor los pro bitcoiners o sí, está padre o sea, por ahí lo podemos ver bueno, pero al final, ¿cuáles son las consecuencias? Agradezco muchísimo esta retroalimentación y lo que dices, son puntos muy importantes porque estamos, o sea, estamos poniendo sobre la mesa ya a un país, ¿no? Decisiones que afectan directamente a miles de personas, y esto puede tener implicaciones. ¿Hasta dónde podrían llegar? Pues no lo sabemos. Ahorita cada uno de nuestros hablantes nos dirá cuál es su perspectiva o sea, me gustaría también como visualizar o ver desde el enfoque de ustedes si definitivamente no hay algo positivo en esta decisión. O sea, ¿ustedes creen que no hay algo rescatable en todo esto? Pues yo creo que sí hay cosas rescatables, y yo lo decía ayer, o sea, ayer me decían que yo era un pesimista, pero no es un asunto de pesimismo, es un asunto de poner los pies en la tierra con las decisiones, y creo que lo que han dicho lo que dijo Conde, Arturo, Napoleón, es muy sensato, es mucho más sensato que lo que se decía ayer, en el sentido de que sí, es un experimento, es algo interesante. Tiene el problema de que no fue consultado con el pueblo, tiene el problema de que el Congreso lo aprobó en unas cuantas horas. Las personas que sabemos cómo se estudian las leyes en los países, para su aprobación sabemos que una cosa tan importante como cambiar el régimen
monetario o de sistemas de pagos, como uno quiera ver, se debería demorar meses, porque es que el análisis de eso es una cosa que es supremamente importante, es una cosa que es supremamente profunda y no es simplemente 3 hojas o 3 páginas y un par de horas de entre comillas, discusión, porque es supremamente peligroso. ¿Qué cosas buenas puede tener esto? Es un experimento, lastimosamente, y eso es uno de los grandes problemas en los temas de, llamémoslo así, de políticas públicas, es que el experimento se hace con población de, llamémoslo así, con personas vivas, con personas que van a sufrir, algunas se beneficiarán, otras sufrirán con esto, y eso es bueno en el sentido de que esto es un experimento, es algo que de lo cual se puede sacar unas conclusiones, unos mensajes. Esto sí funciona, esto no funciona. Corroboramos que Bitcoin es más bien un activo de inversión o especulación, dependiendo de la visión de cada uno, y no un instrumento de pago, o al revés. Esto nos va a ayudar de pronto a darnos cuenta si esto de verdad tiene una salida como instrumento de pago o no, porque en últimas eso es lo que se está diciendo en esa ley. Esto va a funcionar como un medio y como un instrumento de pago. Lo vamos a poner a la par del dólar, inclusive, no a la par, sino lo están privilegiando porque, como dijo ya alguien hace un rato, la ley obliga a que las personas, si alguien le quiere comprar los bienes y servicios o pagar los bienes y servicios con Bitcoin, esa persona está obligada a hacerlo. Obligada, y el gobierno dice que va a ayudar para que las personas puedan recibirlo, pero es una obligación, y es una obligación que es bastante difícil y temeraria, sabiendo cuáles son las condiciones de conectividad de las personas, las condiciones de ingreso de las personas. Entonces es un asunto que tiene muchos, llamémoslo así, muchos peligros latentes, pero de esto se puede aprender, de esto seguramente se va a aprender y eso seguramente será lo positivo. Me gustaría, antes de ceder el micrófono a Danilo, que lo pidió, creo que sí, como bien mencionaste, Carlos, es un experimento, a lo mejor es muy atractivo como para una investigación o para analizar los efectos en términos macroeconómicos tal vez, pero lo que no, desde mi perspectiva, lo que no estaría bien o lo que sería muy lamentable es que eso, pues como dirían en mi pueblo, se lleve entre los pies a la gente, ¿no? Eso sería muy, muy lamentable y que al final el experimento, si no sale bien, pues no solo afecta a las personas, sino también todo lo que se venía construyendo alrededor de Bitcoin. O sea, porque nuevamente Bitcoin va a ser tachado como un activo que generó un caos en una nación, ¿no? Eso a mí me preocupa un poco. De acuerdo. Y ahora sí, Es el problema y sería causado por el mismo gobierno de El Salvador y por todos los bitcoiners que ciegamente simplemente aplaudieron olvidándose de todas las posibles consecuencias negativas y que esa decisión del gobierno de imponerle a la población va en contra de todo el proyecto. Todas las personas que no hablan de este proyecto es la libertad de elegir, de poder guardar su dinero como uno lo quiere, donde uno lo quiere, y lo que se hizo fue todo lo contrario. Así es. Danilo, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Aquí otro salvadoreño, al igual que Napo, y realmente suscribo todo lo que menciona. En mi caso, soy una persona que vive en República Dominicana por motivos de trabajo y puedo evidenciar algunos temas y haciendo una relación con el tema cambiario. Tal vez ustedes, los mexicanos o la gente de Colombia, pueden también ver esos efectos. En el caso de República Dominicana, hay una falta o una dificultad de conseguir dólares. A pesar que es un país que tiene una alta dependencia del turismo, incluso en años anteriores a la pandemia, el turismo sostiene mucho la economía de este país y aún así la dificultad de conseguir dólares es bien fea. Considerando que el tipo de cambio fluctúa año con año no más del 3-4%. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es, ¿cómo es posible? Y esa es una pregunta que nos podemos llevar para otros foros, que la había querido hacer en otros foros. ¿Cómo es posible manejar una volatilidad tan grande que en un momento está en $30,000 y en otro momento está en $60,000, independientemente de lo que el gobierno haya dicho, que si se va a crear un fideicomiso para que la persona común y corriente no tenga ese efecto de volatilidad?
al final de cuentas lo vamos a pagar todos los salvadoreños con los impuestos, porque la deuda no es ni de Nayib Bukele ni del gobierno, es de toda la población, la deuda es de la población. Entonces, ahí tal vez Napo, Carlos, Elo, si se pueden llevar esa pregunta y si hay aquí algún Bitcoiner, bros, como le llaman, si alguno de ellos es economista que pueda responder estas preguntas, porque nuevamente, y suscribo también lo que dice Napo, lo que dice Carlos, no se está cuestionando la tecnología, puede ser un modelo o un mecanismo de inversión que todos en algún momento lo hemos evaluado, los que tenemos algún conocimiento de economía o como dicen, si tenemos algún sobrante que pueda servir para estar dispuesto a perderlo. Pero jugar con la economía y el futuro del país, ese es el gran problema. Solamente, gracias. A mí me gustaría abonar algo, Elo, si me permites. Y luego yo. Sí, ¿a quién le gané? Arturo, te gané a ti. ¿Quieres ir tú primero? No, Aníbal, pero adelante. Aníbal. Perdón. Pues a ver, yo nomás quiero una reflexión muy rápida, porque creo que tiene que ver con lo que dijo Carlos, Danilo. Yo siento que lo que realmente estamos viendo con la adopción de Bitcoin es una lucha de poder entre las instituciones tradicionalmente financieras y las instituciones tecnológicas o las instituciones digitales. Y sí creo que es importante verlo, porque mucha gente habla de disrupción, mucha gente habla de lo que viene y de cómo las tecnologías digitales están creando un cambio físico real en el mundo atómico o en el mundo conformado con átomos, que es el que veníamos viviendo hasta antes de los 90, que la tecnología digital se hizo realmente mainstream. Y entonces cuando vemos que están chocando estos dos mundos, es donde vamos a empezar a tener estas interrogantes. Tenemos que entender que, pues, desde mi punto de vista, no es que haya cosas positivas o negativas, es que estamos viendo una transición de poder. Y esa transición de poder va a lastimar a muchos, principalmente a las personas con menores privilegios, que se van a ver más expuestas en estos temas, pero yo sí veo claro esa transición, ese tratar de irnos y de dejar el estándar tradicional financiero del Federal Reserve, etcétera, que tiene muchas fallas y que tendrá muchas ventajas quizá, para cambiar a otro estándar con una tecnología que quizá también tiene muchas fallas y muchas áreas de oportunidad, pero otras ventajas. Y tenemos que partir de la base, yo creo, de que existe esta transferencia, y eso nos va a poner en perspectiva de todas estas interrogantes que vienen, ¿no? Yo nada más quería acotar eso. Buenas noches, cuando puedan, me gustaría tener el derecho de palabra. Gracias. Sí, bueno, solicitó, gracias, Conde. Ahora solicitó a Aníbal y después pasamos con Venezuela Disruptiva. Gracias. Entonces, dale, Aníbal. Aníbal, ¿está? Bueno, si quieres, adelante en lo que Aníbal puede. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. La comunidad cripto de Latinoamérica, a todos estos entusiastas y evangelizadores de esta revolución del siglo XXI. Un placer saludarlos desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Antonio Ramírez. Bueno, yo quería comentarle a ustedes, antes de mi intervención, algo muy importante. Es importante tener en cuenta que todo cambio genera resistencia. Es decir, los cambios que suceden en el mundo siempre van a tener resistencia, oposición, incertidumbre, duda y expectativa. De la misma manera que la revolución de la imprenta transformó la sociedad hace cinco siglos atrás, donde transformó la economía, la tecnología, eso está ocurriendo en este siglo XXI con el Bitcoin. Y bueno, hay que ser afortunados, y somos afortunados de ser testigos presencial
de esta transformación digital que estamos viviendo, donde se están rompiendo completamente todos los paradigmas, absolutamente todos los paradigmas. Entonces, yo repito a los compañeros de Salvador, todo cambio genera resistencia, esto es un proceso de adopción, clasificación, de educación. En el caso de Venezuela es un caso, bueno, muy interesante porque, bueno, mientras en este momento en el mundo El Salvador es el punto de referencia o el epicentro de la información por lo que está ocurriendo a nivel institucional, aquí en Venezuela es normal desde hace 3 años. Venezuela tiene como política de Estado en este momento la adopción masiva de las criptomonedas. Es una política de Estado. Existen leyes constituyentes, existe un marco jurídico establecido, existe una estructura financiera, existen ya entidades funcionando y regulando el tema de las criptomonedas, pero con una particularidad. La columna vertebral de la economía no es la criptomoneda. La columna vertebral de nuestra economía sigue siendo manejada por las instituciones bancarias en nuestro país, referenciada al bolívar, pero en complemento, como complemento, y da la situación país en Venezuela que nos encontramos en este momento, existen las criptomonedas. Entonces, repito, a los compañeros de Salvador, no tengan miedo al cambio, esto es un proceso, esto es una fase, es por etapa. Y bueno, para terminar, también quisiera como que colocar un punto de reflexión. Más allá de las criptomonedas, apuntado para el tema financiero, hay que tomar en cuenta un elemento importante. Recuerda que la madre tecnológica de las criptomonedas es el blockchain. Es una tecnología que va a transformar el mundo o está transformando el mundo. Más allá del tema financiero, veamos el blockchain también como un sistema tecnológico mundial donde puede jugar un papel bien importante en la sociedad, en la administración pública y en la propia democracia. Perdón que te interrumpa. No, queda poquitito porque todavía me falta pasar. Dale, me despido. Muchas gracias por el derecho a hablar y un fuerte abrazo. Hasta luego. Perdón, gracias, porque si no nos da tiempo y también no vamos a estar gracias. Como el presidente Bukele, que él sí se aventó como hasta la madrugada, él muy contento gobernando desde Twitter. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahora quisiera darle el espacio a Aníbal, que lo había solicitado hace un momento. Adelante, Aníbal. Algo pasa con Aníbal. A ver, ahora, ¿me logran escuchar? Ya, perfecto. Ok, Elo, buenas noches y bueno, felicitaciones por la iniciativa y bueno, un cordial saludo a todos desde Venezuela. Para los que no me conocen, lo único que puedo mencionar es que básicamente soy uno de los que ondea la bandera de Bitcoin aquí en el país y básicamente es bajo el concepto del concepto de valor que otorga Bitcoin al ser una tecnología, un protocolo descentralizado que no tiene un tercero de confianza y toda la filosofía e ideología que me imagino todos aquí dentro de la sala conocen. Pero en este momento precisamente no vengo a ondear una bandera de Bitcoin porque yo lo que sí pienso es que es lo siguiente, ¿ok? Yo en lo particular, yo no tengo fe en Bitcoin y entiéndase bien lo que voy a decir porque puede malinterpretarse. Yo no tengo fe en Bitcoin, yo lo que hago es estudio Bitcoin y como estudio Bitcoin sé precisamente cuáles son los resultados positivos que puede otorgar para la sociedad actual y consecuentemente para los países que de una u otra forma necesitan buscar una forma de resguardarse de las malas decisiones históricas que han tomado los bancos centrales, los gobiernos, los estados a lo largo de toda la historia contemporánea desde el punto de vista financiero y económico. Pero precisamente por el hecho de estudiar Bitcoin es donde yo llego a la conclusión de que Bitcoin no se obliga, Bitcoin se adopta. No tiene ningún tipo de sentido que un protocolo que nació para ser usado libremente, la única condición que tiene Bitcoin para poder formar parte del protocolo, para poder transferir
valor a través de cualquier, sin importar una frontera, sin importar una edad, sin importar una religión, un bando político, una nacionalidad. La única condición que se requiere es tener una conexión abierta a Internet. Es la única condición. Y en base a ese criterio, obligar a usar un protocolo del valor cuyo principal fundamento es la libertad, eso va en contrariedad desde todo principio con relación a lo que ideó Nakamoto hace ya 12 años y que, bueno, parte precisamente de las personas que estamos en este ecosistema, no por un tema de hype, no por un tema de anarquía, como quizás se pueda lograr entender, sino por un tema real del aporte que otorga Bitcoin como reserva de valor, como ese concepto de dinero. Y aquí entonces sí quiero tratar de complementar algo con lo que con los interventores, con las personas que han participado anteriormente. El dinero, como muy bien sabemos, básicamente 3 funciones: medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Lamentablemente, a estas alturas del partido estamos hablando de un mercado extremadamente novel, solamente 12 años, comparémoslos con cualquier otro tipo de mercado, comparémoslo simplemente con el mercado del oro, 12 trillones de dólares que puede tener el oro actualmente alrededor del globo terráqueo en comparación a menos de 1 trillón que puede tener Bitcoin. Entonces estamos hablando de un mercado que desde el punto de vista de precio es exacerbadamente volátil, puede ser muy susceptible a cambios, hasta el punto tal de que hemos visto locuras como la que han ocurrido en las redes, de que una persona emite un tweet y Bitcoin sube y baja. Entonces, en este momento, hablar de Bitcoin como unidad de cuenta carecería total y completamente de sentido, y que creo que es el foco precisamente de este espacio, y no me voy a desbocar ahorita a hablar de reserva de valor, que sí pienso que sea reserva de valor y sí pienso que sea medio de intercambio. Ahora bien, tratando de llevar todo esto al tema del Salvador, y yo quiero traer o rescatar parte o desde el momento en que me incorporé, yo sí creo que esta medida, sea quien la haya hecho, yo no voy a colocar aquí el nombre de un presidente que ya es nombrado por todos, porque aquí en Venezuela nosotros también tenemos un tema político efectista, pero lo que nosotros tenemos que dimensionar y medir no es quién realiza la acción, sino efectivamente es la acción per se. Y cuando tenemos una acción que teóricamente es a favor de una sociedad, a favor de un pueblo, a favor de la gente, y tenemos elementos de naturaleza coercitiva dentro de esta ley, repito que se desdibuja absolutamente todo lo que representa esa columna vertebral, ese hilo conductor, ¿ok?, de libertad, de soberanía y de yo poder tomar mis propias decisiones. ¿Por qué? Porque Bitcoin te otorga algo que ningún dinero de ningún banco central sobre la faz del planeta te otorga: la capacidad de ser resistente a la censura. No vas a tener un corralito bancario, no vas a amanecer mañana con un banco intervenido como ocurrió en la historia financiera venezolana acá en la década de los 90, en el 2000, en donde todo nuestro dinero, al final de cuentas, por malas decisiones de banqueros, por malas decisiones del gobierno, lo perdíamos. Eso no va a ocurrir con Bitcoin. Pero la pregunta es, ¿está ahorita la sociedad realmente preparada para poder recibir la responsabilidad de ser el custodio de su dinero, de ser el custodio de su patrimonio al 100%, quitándonos de un momento a otro la figura del tercero de confianza? Eso queda para el debate. Creo que tampoco forma parte del eje central de este encuentro, sino más bien enfocarlo con relación a Bitcoin, El Salvador y su aplicación desde el punto de vista de ley. Aquí en Venezuela, yo lo único que pienso es que se está llevando una política que, si bien es cierto, se ha hilvanado con el propósito de incentivar el uso de las cripto, a final de cuentas el elemento principal es un proyecto que es completamente centralizado y que a final de cuentas es más de lo mismo de la política fiat. Entonces, prefiero no decantarme acerca de eso. Y ya para cerrar, yo lo único que pienso es que si Bitcoin efectivamente es libertad como concepto, como propósito, sin duda alguna, las personas que vayan a tomar las iniciativas desde el punto de vista de gobiernos, leyes, etcétera, 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 tienen que velar porque efectivamente se cumple el principio por el cual Bitcoin fue creado. Y cierro solamente con esta última idea. El principal enemigo que existe para Bitcoin son los terceros de confianza. El señor Nick Szabo decía, no existe mejor tercero de confianza que aquel tercero de confianza que no existe. Muchísimas gracias.
Gracias, Aníbal. Y rápidamente para dar, bueno, desde mi perspectiva, para dar respuesta a eso que tú ponías sobre la mesa, que Bitcoin no necesita un tercero de confianza y que si la gente está preparada para eso, es evidente que no, porque si así fuera no necesitaríamos a intermediarios o no se requerirían estos proveedores para realizar intercambios. Entonces, la respuesta es no, porque al final todos vamos a una exchange a cambiar nuestros bitcoins o ¿para qué necesitaríamos una ley bitcoin que se le impone a un país? Es decir, si fuera un proceso natural como lo planteas, y es una de las cosas que Carlos también ha investigado, ¿no? O sea, realmente puede ser un medio de pago, tiene sentido, o sea, fue creado como eso, ¿no? Como una moneda electrónica para ser transferida entre pares sin necesidad de contar con un intermediario. Y en la práctica la pregunta es, ¿así funciona? Pues vemos que en un gran porcentaje no es así. Entonces, bueno, quería complementar con eso. Parece que Luis parece que quiere comentar. Ok, muy buenas noches, muchas gracias por estos espacios. Bueno, yo también soy de El Salvador, pero quiero ahondar en algo que quizás no se ha comentado anteriormente, ¿no? Y yo creo que es quizás el core del por qué se hizo de manera tan arrebatada esta ley. Y es que El Salvador, ustedes saben, somos un país que recibimos muchas remesas. El flujo de remesas equivale más o menos al 25% de todo el Producto. No sé si está teniendo problemas Luis. Parece que sí. Ok, bueno, ojalá que se pueda volver a incorporar. Arturo, ¿quieres tomar la palabra? Sí, digo, si se pudiera, yo quisiera intentar retomar dos puntos nada más rápido, de lo que mencionaba Danilo y lo que mencionaba también Aníbal. Aníbal mencionaba el tema de imponer la aceptación del Bitcoin a los agentes económicos, que es un elemento que se introduce en el artículo 7 de la ley Bitcoin. Y por su parte, Danilo mencionaba y traía a la mesa el tema del fideicomiso que se creó, ¿no? Yo creo que son temas que no están aislados, están conectados, uno es consecuencia del otro. Mi lectura de que exista esta obligación de aceptar Bitcoin es que a priori la gente que discutió la iniciativa de la ley sabía que ningún agente económico iba a querer aceptar Bitcoin en el curso ordinario de sus operaciones, ¿no? De ahí que exista esta obligación de aceptarlo y que esto se haya realizado tan a espaldas de la población y sin consultar a los ciudadanos. Conocemos que nadie lo va a querer aceptar, obliguémoslo a aceptarlo. Y de ahí viene la idea del fideicomiso que se quiere crear en el Banco Nacional de Desarrollo, Bandesal, y es una suerte de, bueno, si ya vamos a obligar a los agentes económicos a aceptar Bitcoin, pues sí está medio mala onda que los obliguemos también a mantener el riesgo de la volatilidad. Constituyamos un fideicomiso que les permite intercambiar sus Bitcoins por dólares. Ahora, creo que esto tiene consecuencias importantes, eh, porque los comercios en sí, los agentes económicos que vayan a recibir en pago los bitcoins, digamos que no debieran tener obligaciones de conocimiento del cliente, ¿no? Bueno, por lo menos podría haber algunos comercios que estuvieran dentro del ramo de actividades vulnerables en materia de prevención del lavado de dinero, pero la generalidad de los comercios, la verdad es que no es así. Estarán tomando bitcoins de gente sin estar identificándola y sin estar investigando de dónde provienen esos recursos. Y no solo eso, sino que el fideicomiso del Banco Nacional de Desarrollo estará obligado a intercambiar esos bitcoins de procedencia desconocida
por dólares, mismos dólares que los comercios y los agentes económicos irán a depositar a los bancos locales. A mí me parece que esto es un riesgo enorme para los bancos locales y es un riesgo enorme para la percepción de El Salvador a nivel internacional en materia de prevención del lavado de dinero. Creo que esto es una característica única de El Salvador en este momento y por lo que iba a mencionar también Luis hace unos momentos, El Salvador depende en un 25% de su PIB de las remesas que se envían del extranjero. Si la percepción de riesgo en materia de lavado de dinero a nivel internacional continúa incrementando, El Salvador se arriesga a que los bancos corresponsales internacionales le cierren las relaciones de corresponsalía bancaria, como le sucedió a Belice, y se pongan aprietos la recepción de remesas, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser una combinación catastrófica, que a lo mejor y no está siendo tan considerada. Muchas gracias, Arturo. Pones, sin lugar, pones el dedo en un lugar que, literal, ¿no? Sobre la llaga. Aquí llegó Néstor y también me encantaría que nos haga sus comentarios, porque en materia fiscal, o sea, son muchas implicaciones, bastantes aristas, y eso todavía no hemos tocado el punto de, está una empresa que se llama Strike, y cómo, o sea, cuál es la injerencia y cuál es el papel que va a jugar pues en esta decisión. Hay puntos que de verdad me parece que 90 días pues son ni siquiera tal vez en años, ¿no? O sea, los organismos internacionales llevan durante mucho tiempo investigando esta parte. Si alguien tiene dudas, quiere tomar el micrófono, lo puede solicitar, adelante, para eso es el foro. No sé si Luis ya pudo incorporarse nuevamente. Hello, hola. Danilo, ajá. Sí, no, nada más mientras se incorpora, solamente dos temas, que creo que el chico de Venezuela, si me repites el nombre porque no vi en su interpretación, me gustó mucho cómo abordó el tema. Aníbal. Creo que, Aníbal, el dato del Salvador no lo tengo tan claro en este momento, pero te aseguro que más del 50% de la población no tiene acceso a un smartphone. Y por lo que él mencionaba de la utilización o la adopción era un punto clave. Entonces, ahí habría que investigar un poco más, pero todavía falta llegar a toda la población y hay otras necesidades antes de hablar de un tema de digitalización. Y como Adelante, sí. no, adelante. Ahorita comento. No, y por lo que mencionaba Arturo, definitivamente hay muchísimos más temas macroeconómicos que discutir en todo este tema, pero sí es punto súper importante el tema del lavado de dinero y demás que pueda estar afectando. Y luego viene esta palabra que se utiliza mucho de repente cuando se habla de criptoactivos, se menciona el concepto de inclusión financiera, ¿no? Y viene esta pregunta, ¿realmente se crea inclusión financiera con esta decisión? Pongo la pregunta sobre la mesa y bueno, quien quiera tomar el micrófono, adelante. Yo creo que, Elo, además de hablar de inclusión financiera, insisto lo mismo, para mí la raíz del problema es cómo cambiamos de un estándar análogo a un estándar digital, en el sentido de que no es un tercero o una institución la que está rigiendo cierto tipo de reglamentos, sino que es código o al menos un protocolo que está codificado, el que está de alguna manera rigiendo el tema. Y realmente hay que entender que ni Bitcoin ni blockchain son la panacea. Blockchain es muy interesante, pero no es más que una amalgama de distintas tecnologías digitales que ya existían, como las transacciones puerto a puerto, como descentralización de bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, el movimiento de brecha
tecnológica o de brecha financiera no se va a resolver sin antes resolver la brecha digital o la brecha tecnológica. Y tendríamos que preguntarnos, en el caso de El Salvador, que cuestión que desconozco, cómo está también el tema de brecha digital. Sería bueno preguntar cuántas personas tienen acceso a un smartphone, cuántas personas tienen acceso no solamente a un smartphone, sino a la técnica o a la capacidad de aprender cómo se lleva un wallet, cómo se tienen que guardar contraseñas, etcétera, 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 que requiere una curva de aprendizaje importante que creo que será un gran reto para la adopción. No va a poder resolver inclusión financiera por, sin antes resolver inclusión digital o inclusión tecnológica. Y eso requiere cierta sofisticación en el uso de sistemas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante comentarlo también. Yo quiero ahondar en ese tema y yo creo que una de las razones por el que se ha implementado esa ley que justifica, digamos, el Ejecutivo es que existe en El Salvador mayor inclusión tecnológica en cuanto a que el número de smartphones, digamos que prácticamente está 1 a 1 con la cantidad de población que tenemos y existe un gran déficit o personas de que no están excluidas del sistema financiero. Pero yo ahí lo vería siempre con cuidado, porque realmente se está viendo la operatividad del Bitcoin más que todo para la transferibilidad de remesas. Y eso siento yo que no es el nicho de la gente que está excluida del sistema financiero, porque el 95% de las remesas al menos se captan a través de algún medio, alguna transferencia y lo están captando el sistema financiero como depósitos. Así que creo yo que si se va a orientar el uso del Bitcoin para abaratar el costo del envío de remesas, realmente no va a llegar focalizado a las personas que realmente están excluidas del sistema financiero. Pero es, digamos, un resultado de hacer una ley sin ningún estudio y de una manera tan arrebatada y que solo busca cierto nicho de negocio. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Me gustaría ya ir cerrando la sesión, ya llevamos 1 hora, y creo que, bueno, pues siempre el tema da para mucho, pero y podríamos estar horas acá, pero el objetivo es, pues, tener cosas muy puntuales, pros, contras, y bueno, ¿alguien más quiere tomar el micrófono? Buenas noches, Elo. Yo, bueno, Oscar no ha hablado. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sigo después. Perfecto. Acá lo principal que tenemos que entender es qué es Bitcoin. Están todos muy afanados, mirando diferentes puntos de vista, sin realmente identificar qué es Bitcoin. Bitcoin principalmente no necesita una ley, no tiene ni embajadores y te hace libre, no necesita ni países ni presidentes que lo regulen. Es un protocolo desde 2009 y un tiempo atrás del desarrollo de aproximadamente casi medio siglo de pensadores, matemáticos y diferentes personas que han llegado a crear este protocolo, llamándolo como a Satoshi Nakamoto su líder, que al día de hoy no sabemos si es una persona o es un grupo o conjunto de personas. Hallando eso, podemos hablar de seguridad. Lo que hablaban de lavado de dinero, me gusta que investigaran un poco más. Y esto de blockchain ha bajado el índice de todo este esquema de lavado de dinero, de trata de blancas, viendo que blockchain es difícil de hackear y manipular las estadísticas. Por lo tanto, todas esas transferencias son rastreadas y lo único que nos faltaría acá son crear empresas que se encarguen específicamente de esos datos específicos en los cuales se inflan en la blockchain, donde están esas transferencias en las cuales se ven números o cifras alarmantes o muy reiterativamente como lo pueden hacer ahora los demás sistemas. Solo que hace falta un grupo o una entidad que se especifique a eso, aunque en los Estados Unidos ya trabajan algunas en esa. Hablando de educación, sería bueno que todos los salvadoreños ahora tienen la gran oportunidad y una gran inmensa riqueza que les da el presidente, no sé cómo catalogarlo, si inteligente,
o tal vez por la avaricia de tratar de llenar sus arcas con una empresa que es Strike, que claramente no van a transitar Bitcoin por su volatilidad, porque naturalmente puede bajar 84% en el mercado. O sea, de ir de 64.000, hablando de este tiempo ahorita, corto, puede llegar a 10.000. Si vemos en 2017, cuando estuve en 16.000, un 84% menos, ¿a cuánto fue? Eso es lo que Oscar, podemos ver. Claramente Strike perdón que tiene te que... interrumpa, perdón que te interrumpa, y quiero que seamos lo más breve posible porque estoy ya a punto de terminar la sesión. Te agradezco muchísimo el comentario. Me gustaría dar nuevamente ceder el micrófono a Carlos porque ya necesitamos terminar la sesión. No nos vamos a extender. Muchísimas gracias, Oscar. Carlos, por favor, ¿alguna conclusión? ¿Algo positivo? Pues bueno, gracias, Celo. Agradeciendo la explicación de Oscar, yo creo que una de las cosas que estaba hablando él ahorita de la inclusión financiera es bien importante y lo mencionamos ayer. El gobernador del Banco Central de Kenia, que es uno de los mejores ejemplos de inclusión financiera, decía que en la medida que si hay personas que están excluidas tecnológicamente de las herramientas que se dan para hacer la inclusión financiera, esa inclusión financiera va a ser incompleta y va a marginar y va a ser inclusive más inequitativo todavía el sistema. Y eso es lo que va a pasar, según lo que nos estaba diciendo Luis hace un momento, que es del Salvador y conoce el caso del Salvador. Mucha gente tiene celular, pero la gente no tiene la tecnología, no tiene los ingresos para mantener conexión a Internet fácilmente. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Van a estar excluidas. ¿Se va a lograr la inclusión financiera? No. Y aquí se van a dar cuenta qué tan diferente soy yo de la opinión de un banquero central tradicional. Yo no creo ciegamente que la inclusión financiera sea la manera de llegar al desarrollo de los países. A uno siempre le muestran que la inclusión financiera en Suecia es del 90%, del 100%, pero piénselo bien. ¿Qué llegó primero, el desarrollo o la inclusión financiera? Y hay muchos estudios que muestran que la inclusión financiera es como el asunto de hace 10, 15 años de los microcréditos que surgieron en Asia y que iban a ser la gran panacea para el desarrollo del mundo. A los 10, 15 años se dieron cuenta que tenía cosas muy buenas, estamos de acuerdo, pero también tiene cosas malas. Entonces la inclusión financiera, si se logra, ojalá que se haga con mucha educación financiera, porque lo que se ha visto en el caso de África, en el caso de Asia, es que la inclusión financiera ha terminado dándole crédito a las personas que no pueden manejarlo, comienzan a endeudarse y hacer cadenas de endeudamiento y las personas terminan en un peor problema que el que estaban anteriormente. Entonces, la educación es clave al lado de la inclusión. Si se consigue la inclusión, ojalá que sea para todo el mundo, no solo para el grupo que tiene celular, como nos decía Luis, la gente que recibe las remesas, la mayoría ya está bancarizada o ya tiene una manera de canalizar sus recursos, entonces ellos no van a ser los beneficiados, entonces hay que preguntarse, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Strike? Que Strike va a ser el intermediario, Strike, que tenga que estar Strike, ¿qué nos está demostrando? Que no es instrumento de pago, porque la gente no lo quiere recibir. ¿Qué es lo que quiere? Recibirlo y que se lo pasen de una vez a dólares. ¿Por qué? Porque no lo quiero recibir, no es instrumento de pago en El Salvador. Entonces, ¿qué bueno tiene? Ojalá que logren la inclusión financiera, pero para todo el mundo. Y con educación financiera, ojalá, para que esto funcione bien. Bueno, y para un tema de remesas, puedes crear, y sin que sea comercial, puedes crear un stablecoin. Eso te resuelve el problema, no necesariamente. Como PXO, ¿cierto? Como PEXO. Exactamente, como el stablecoin en México, que es Pexo, exactamente, Carlos. No, ya, y digo, en serio, o sea, Bitcoin cumple una función muy específica que ya hemos visto, que es reserva de valor y que no necesitas grandes cantidades para diversificar tu cartera, 9.9%, o sea, cantidades pequeñas y puedes obtener buenos rendimientos, eso ya está comprobado, pero tal cual, un tema de remesas, me parece que se requieren otro tipo de instrumentos, sí, tal vez utilizando tecnología blockchain, pero no precisamente Bitcoin. Ese sería mi comentario. Me gustaría ya cerrar, porque ya no quisiera quitarles más tiempo, con algunas conclusiones. Arturo, Conde, Aníbal, Ana, y bueno, y todos los que participaron, si pueden hacer alguna conclusión, algo bueno, algo positivo, algo negativo, digo, tampoco satanicemos, ¿no? Entonces, adelante, Arturo, si pudieras comentar algo.
Bueno, yo si pudiera rescatar algo positivo sería a lo mejor que sí veo posible que se genere cierta derrama económica derivado de este capital extranjero en Bitcoin que se intenta importar al Salvador, ¿no? Sí veo a lo mejor que pudiera haber ciertas personas que se interesaran por su residencia permanente invirtiendo 3 Bitcoins y que en ese sentido se abalanzaran a comprar, no sé, inmuebles a El Salvador o incluso fomentar a turismo de los Crypto Bros en El Salvador y eso generara cierto beneficio económico. Ahora lo veo eso muy cortoplacista y sin efectos realmente relevantes a largo plazo, pero es como el lado positivo que yo rescato. Lo que sí me cuesta mucho trabajo visualizar es que la ley Bitcoin en Salvador tenga un efecto a nivel poblacional, a nivel demográfico más expandido, que sea relevante de alguna forma, ¿no? O sea, yo sigo cuestionando mucho el alcance que pueda tener esta ley y lo que en verdad espero es que otros países en Latinoamérica no tomen como ejemplo leyes de este tipo, ¿no? Se aprenda del error que ocurrió en El Salvador, de las deficiencias que hubo al regular esto y que no se tome esto como ejemplo para pasar legislaciones al vapor de manera similar en otros países de Latinoamérica, aprovechándose del oportunismo, del populismo y de la publicidad que este tema ha generado. Muchas gracias, Arturo. De verdad son muy, muy valiosos tus comentarios y la perspectiva que tienes. Creo que abona muchísimo y varios de los que estamos acá estamos, creo que en ese sentido, ¿no? No es cualquier cosa. Y bueno, pues sí. Adelante, Aníbal. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, cierro una vieja película del viejo oeste, se llamaba El bueno, el malo y el feo. Entonces voy a tratar de decir lo bueno, lo malo y lo feo de esto según mi perspectiva. Lo feo, obligar, utilizar un concepto de dinero que no necesita ser obligado, sino que necesita ser adoptado. Bitcoin no se obliga, Bitcoin se adopta y consecuentemente la persona que lo conoce al momento de conocerlo lo va a adoptar y lo va a usar y lo va a hacer parte de su vida. Yo como venezolano puedo dar ejemplo de eso, puedo dar testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo, que lo haya hecho un presidente de una república única y exclusivamente según mi perspectiva, y espero aquí no herir sensibilidades, por temas efectistas, por temas publicitarios, y a final de cuentas el peor enemigo de Bitcoin son los entes centrales y no hay peor ente central que un gobierno. Y lo bueno, nada, que coloca a Bitcoin como protagonista, pero el tema es que Bitcoin no necesita protagonismo, o sea, Bitcoin no nos necesita a nosotros para hacer Bitcoin. Nosotros, la sociedad contemporánea sí lo necesita para saber de que existe una forma de resguardar el sudor de nuestro trabajo, nuestro patrimonio, sin necesidad de tener que depender de un tercero de confianza. Y bueno, básicamente eso. Gracias nuevamente y felicitaciones, Elo, por el espacio. Gracias, Aníbal. Muchas, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Carlos, Conde. Yo cierro rapidísimo Elo, porque me tengo que desconectar un ratito. Yo creo que primero agradecerte por el espacio. Segundo, mis conclusiones serían, sigo pensando que la ley de El Salvador en específico fue un movimiento mediático. Creo que puede traer cosas positivas, son pocas, pero para mí una cosa positiva que existe es que va a haber un caso de uso de una moneda que tiene o de un uso de poder liberatorio de Bitcoin y eso va a generar datos para saber si se puede mover así eso o no y siempre tener datos es bueno, ¿no? Nada más me gustaría también para concluir, para decirle un poco a la sala, el tema es que todo el tema de volver Bitcoin una moneda con poder liberatorio siempre es obligar a que se pueda aceptar. Y entiendo esta idea criptolibertaria de decir que nadie necesita o que Bitcoin no necesita. Yo creo que nos necesita más de lo que se cree,
¿Por qué? Porque Bitcoin no puede existir fuera, por más que los CryptoPunks lo quieran ver así, no puede existir fuera del Estado, no puede existir fuera del gobierno, no puede existir fuera de la legislación. Es un imposible físico que eso exista. Y creo que es bien importante entender que por más que queramos que esté fuera de estas instituciones, las instituciones, tanto financieras como legales, lo van a regular directo o indirectamente, haya o no haya ley, hay consecuencias jurídicas. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a estudiar las consecuencias legales con datos duros de lo que está sucediendo en El Salvador para saber cuál es la mejor forma de regular a una herramienta que no es nada nuevo y que no es más que una amalgama de muchas cosas. Entonces nada más es ver, el ser humano utiliza herramientas desde que creamos la rueda, incluso desde antes de ser humanos. Nos gusta crear estas herramientas, nos gusta usarlas, nos gusta utilizarlas. Es bueno que tengamos casos de uso para saber cómo tenemos que impactarlas, pero de que va a haber impacto dentro de la sociedad, dentro del derecho, dentro de las instituciones, siempre lo va a haber, por más libertario que se quiera poner el asunto. Entonces creo que eso sí es importante nada más. Esa es mi postura, esa es mi posición, y creo que es muy importante que entendamos con datos duros cuál es la mejor forma de regular y legislar. Muchísimas gracias, Conde. Muchas gracias, de verdad. Sé que tienes que correr. De verdad aprecio muchísimo que hayas estado acá y siempre tu perspectiva pues es muy enriquecedora. Y bueno, pues te dejamos ir. Gracias. Carlos. Listo, yo para terminar tengo para rescatar de positivo lo mismo que decía Conde, el caso de uso va a ser importantísimo, esto va a generar datos y nos va a mostrar esto hasta qué punto funciona, sirve, cómo funciona, es un punto bien importante. Y me lleva otra reflexión bien interesante y es si comparamos, por ejemplo, la discusión que tuvimos ayer con la que tuvimos hoy, creo que nos damos cuenta que en la de hoy para mi sorpresa encontré muchas personas que tienen un poco más decantada y que conocen más, por ejemplo, el caso de El Salvador y tienen una posición mucho más realista en el sentido de que esto no es una maravilla, esto no es la solución a todos los problemas y no tiene por qué serlo. El problema es que el fanatismo, el deseo de evangelizar a la gente da para que se crea esas frases bonitas que siempre les encanta poner a los bitcoiners europeos de fix the money, fix the world, y eso no funciona así. Bitcoin tiene muchas cosas buenas, blockchain tiene muchas cosas buenas, pero esto no va a solucionarle la vida a América Latina, no le va a solucionar la pobreza en el mundo, esto no va a solucionar la inequidad en el mundo, esto va a solucionar algunos problemas, va a dar acceso a algunas cosas, pero de ahí a pensar que esta es la solución a todos los problemas en nuestras economías o en el mundo, creo que hay que ser un poco más sensatos y me llevo la reflexión de que hay mucha más sensatez que la que uno se encuentra a veces en la visión de túnel que hay en muchas redes sociales. Mil gracias, Carlos. Como siempre, pues la verdad es que escucharte es muy enriquecedor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna conclusión? ¿Hable ahora o calle para siempre? Solamente dos puntos. El primero es que hay mucha especulación por la misma culpa del gobierno. Dentro o más o menos 90 días debe salir la normativa de esta ley. O sea, debe salir súper detallado qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, en ese momento nos vamos a dar cuenta de toda la verdad. Y punto número 2, en este momento, paralelo a este espacio, hay otro que está en ejecución, así que si pueden, yo en este momento voy a escuchar ahí por si se pueden introducir también. Creo que es un espacio de educación de parte de los chicos evangelizadores de Bitcoin. Perfecto, pues vámonos a educarnos. Les agradezco muchísimo y bueno, pues no hay, a Carlos le da risa. Sí, bueno, educación es muy importante, ¿no? Ya veremos que El Salvador tenga que
que implementar todos estos mecanismos porque en su ley así lo estipula, tiene que proveer todas las herramientas y mecanismos, no solo tecnológicos, sino también para comprensión, educación, etcétera. Les agradezco mucho, creo que este tema lo vamos a seguir discutiendo por varias semanas, si no es que años, y bueno, pues decía Carlos, es el experimento, habrá que ver qué sale de este experimento. Les agradezco muchísimo, les deseo excelente noche y bueno, cualquier duda, @elocadenas, Carlos, Aníbal, Arturo, Conde ya se fue, Lucía, Néstor, todos los que nos acompañaron, que tengan excelente noche y pues un abrazo desde México.